La psicología general se encarga de estudiar procesos psicológicos como el pensamiento y el lenguaje. Además, ha realizado desarrollos teóricos y descubrimientos importantes, pero no ha logrado realizar una teoría de la mente humana. Desde una perspectiva científica, los primeros estudios de los procesos psicológicos surgieron a fines del siglo XIX en un marco de debate entre las tradiciones filosóficas racionalistas y las tradiciones empiristas, las cuales mantenían una continuidad con la concepción dualista de Descartes. Aunque el enfrentamiento entre las líneas del pensamiento empirista y racionalista aún seguía vigente, el debate siguió profundamente alterado en la década de 1860 por la publicación de 3 libros. Uno de ellos fue Las especies de Darwin. Darwin era un biólogo inglés que postulaba firmemente la continuidad entre el hombre y los animales, integrando un mismo sistema de leyes entre ambos. Otro libro fue Elementos de la psicofísica de Fechner. Fechner era un psicólogo alemán que proporcionaba una descripción matemática de la relación entre estímulos físicos y sensaciones mentales conscientes. Se había encontrado la manera de medir la vinculación entre dos mundos, el mundo físico y el mundo psíquico. Y finalmente estaba el libro de reflejos de Cerebro 1. Sechenov, un fisiólogo moscovita, creía firmemente que los reflejos sensorio-motores simples que había aislado en los músculos de las ranas eran los mismos que se encontraban en los sistemas nerviosos centrales de los organismos, como el ser humano. La psicología, tomando como modelo las ciencias naturales y dentro de una concepción positivista, comenzó a aislar unidades mínimas, las cuales para poder ser estudiadas era necesario adquirir una metodología experimental y fue acompañada de nuevas interrogantes como qué relación se podía establecer en el estudio de la conducta animal y humana. Los psicofísicos buscaron a través de introspección experimental establecer los vínculos entre las dimensiones del mundo exterior e interior. También a comienzos del siglo XX, junto con la Primera Guerra Mundial, los psicólogos abandonaron los estudios introspectivos de los procesos inconscientes, dirigiendo sus investigaciones hacia el estudio de la conducta. Aquí es donde ocurre el cambio del modelo teórico, pasando de una psicología cognitiva a una psicología conductista. En la década de 1950, con la crisis del conductismo, surge principalmente un ámbito anglosajón, una psicología que, retornando a viejos planteos, se propone un lenguaje a partir de señalar las relaciones que puede establecerse entre la psicología y las ciencias de la computación. Los ámbitos de trabajo objetivistas experimentales han tenido un fuerte impacto y se vio reflejado por la influencia que tienen los nuevos modelos de las ciencias biológicas y la teoría evolucionista. De este modo, consideran que no hay manera posible de un abordaje científico de la actividad mental, sino que solo es posible mediante un enfoque computacional. Psicología cognitiva del procesamiento de la información. Estaba centrada su interés en estudiar los procesos mediante los cuales la mente adquiere, codifica, almacena y recupera la información de una manera muy similar o idéntica a como lo hace una computadora. Su surgimiento está marcado en la década de los 50, tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de nuevas tecnologías, la aparición de las primeras computadoras y el aumento exponencial del uso de la maquinaria en la vida cotidiana, lo que permitió también introducir una manera nueva de pensar el sujeto. La mente humana funciona como una computadora. Aquí se utiliza la metáfora computacional, que comenzó basándose en las limitaciones que tenemos para procesar nueva información. Esta metáfora trajo muchas preguntas y desde ya uno de los motivos que impulsó a los psicólogos a estudiar todos estos temas fue principalmente este motivo, el asombro hacia los nuevos ordenadores que podían resolver problemas muy complejos. La mente tiene la función de procesar la información generando representaciones mentales a partir de una experiencia, estímulo, y esta experiencia lo que produce será una respuesta. Respecto a las representaciones mentales, estas se clasifican de la siguiente manera. Poseen 3 criterios de clasificación, según naturaleza o contenido, que se clasifican en procedimentales, semánticas y episódicas. Modos de recuperación que pueden ser explícitas o implícitas. Acceso a la verbalización que puede ser declarativa o no declarativa. Dentro del procesamiento de la información, su estructura está organizada en términos de memoria. Atkinson y Shiffrin propusieron el modelo multialmacén que está compuesto por
Memoria a corto plazo o de trabajo, que es aquella que trabaja la información que entra y realiza funciones de control de la información. Posee una capacidad limitada de información, 7 elementos más o menos 2, y tiene una duración de 15 a 20 segundos. Pasado ese tiempo, la información que no se ha trabajado se pierde. Esta memoria de trabajo está compuesta por 3 subsistemas. Lazo articulatorio, que sirve para procesar la información que tiene un carácter fonológico. Agenda visoespacial. Está especializado en procesar información de naturaleza espacial y está involucrado en el aprendizaje de mapas geográficos y en tareas de alto componente de memoria espacial. Finalmente tenemos el Ejecutivo Central, que es quien gobierna el sistema de memoria y su función es gestionar y distribuir los recursos cognitivos disponibles, asignándolos a otros subsistemas o a la búsqueda de información relevante en la memoria permanente o de largo plazo. La información que no se ha perdido se transfiere aquí. Aquí se contiene todo nuestro conocimiento e información general y específica acerca del mundo,